Capítulo 122. A veces, incluso aquellos ajenos a la guerra pueden darse cuenta de que es un momento crucial. Escucharon. La Legión de Mantua ha sido aniquilada. Buenas noticias llegaron volando al Palacio Cervelloni en Milán. Esta noticia fue traída por Antoine Damas, el presidente de Beauharnais Cartel, quien se estaba quedando en Milan Bank. Originalmente, el plan de Damas era escoltar a Joséphine a Milán y luego regresar a París. Sin embargo, a medida que la situación en toda Italia avanzaba rápidamente, Damas también decidió permanecer en Milán. Como resultado, pudo obtener información sobre esta noticia de victoria lo más rápido posible. Marie, la patrona de Beauharnais Cartel, es decir, la dueña, suspiró aliviada al escuchar la noticia. Dios mío, qué alivio. Pensé que Milán también sería penetrado a este ritmo. No, a menos que el general Bonaparte pierda. Un ejército en avance no dejaría a sus tropas principales atrás, patrona. Entonces, ganaron. Damas negó con la cabeza mientras se relamía los labios. Todavía no. Queda Alvinzi. Pero si derrotan a Alvinzi, todo el norte de Italia estará prácticamente terminado. Marie parpadeó. Marie no sabe nada sobre asuntos militares, pero sabe un poco sobre los intereses de las casas reales europeas. El actual emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de Austria es Francisco II. Es el sobrino de la ex reina de Francia, María Antonieta. Así que es el primo de Marie Thérèse. Pero el monarca de Austria no puede renunciar al norte de Italia. ¿Por qué? El tío Franz. No, el emperador de Austria no renunciará, ¿verdad? Tiene que renunciar. Ahora mismo, el ejército austriaco tiene un total de poco más de 300.000. Pero perdieron 100.000 luchando contra el general Bonaparte. Si pierden nuevamente en esta situación, será difícil continuar la guerra. ¿100.000 personas? Dios mío, murieron tantos. Dama sonrió incómodamente a la sorprendida Marie. Es una guerra, patrona. No se supone que en las guerras se les perdona la vida a los prisioneros. Eso es correcto. Pero parece que el general Bonaparte no toma muchos prisioneros. No, para ser precisos, ni siquiera les da tiempo para rendirse. En la historia original, Napoleón también capturaba a un buen número de prisioneros. Pero como Eugene introdujo algunas nuevas armas y Napoleón también experimentó una revolución en Vendée, el ejército italiano está logrando resultados mucho mejores que en la historia original. Gracias a eso, el ejército francés pudo aniquilar rápidamente al enemigo. El problema es que en el siglo XVIII, la rendición también tenía una especie de etiqueta. El comandante debe enviar un emisario de rendición y el comandante enemigo debe aceptarlo. Los enemigos que lucharon contra Napoleón no tuvieron oportunidad de pasar por este proceso. Además, como los perseguían sin darles tiempo para escapar, la derrota conducía directamente a la aniquilación. Esta es la razón por la que más del 80% de las muertes ocurren, algo raro de ver en las guerras modernas. De repente, Marie dejó escapar un suspiro. Es aterrador. Eugene está en ese campo de batalla. Se da cuenta una vez más de cuánto está arriesgando su vida Eugene en una batalla donde la derrota conduce a la muerte. Con el corazón dolorido, Marie se mordió el labio por un momento. Justo en ese momento, otro residente del Palacio Cervelloni se acercó desde el otro extremo del pasillo y preguntó abruptamente: ¿Están Eugene y Napoleón realmente bien? Oh, Madame Passeri, debe descansar. Si se mueve ahora. Me siento más ansiosa si me quedo quieta. ¿Qué tan ocupados están que incluso Napoleón, a quien le encanta enviar cartas, no envía ninguna? Ni Marie ni Damas pudieron responder descuidadamente. Porque Madame Passeri, es decir, Joséphine, estaba temblando los labios. Definitivamente recibió cientos de cartas cuando estaba en París. Pero ahora que llegó a Milán, ni siquiera recibe cartas. Esto se debe a que los movimientos de Napoleón se volvieron demasiado rápidos y la situación se volvió urgente. ¿Estarán realmente a salvo Napoleón y Eugene? Es algo que nadie puede garantizar. En ese momento, clic. La puerta que divide la mitad del palacio se abrió. Marie se sorprendió. Porque al este de esa puerta hay personas que consideran a Joséphine como su enemiga. La familia Bonaparte. Pero cuando se abrió la puerta, las personas que aparecieron no eran solo la familia Bonaparte. Estaba Serurier, el general que protege Milán. Serurier asintió con la cabeza al ver a Marie y Joséphine. Así que estaban aquí. General Serurier, ¿qué sucede? Primero, creo que deben prepararse. Todos los miembros de la familia Bonaparte también. El general de mediana edad Serurier dijo esto mirando a Joséphine, Marie y toda la familia Bonaparte. Deben prepararse para una posible evacuación. De repente, Leticia,
que estaba escuchando con un rostro pálido, exclamó: ¿Qué significa eso? ¿Perdieron? Napoleone. Marie también se cubrió la boca, sorprendida. ¿La familia y la prometida de Napoleón deben evacuar Milán? Es difícil pensar en algo que no sea una derrota en la guerra. Pero hace un momento, ¿no trajo Damas noticias de victoria? De hecho, Serurier negó con la cabeza y dijo con calma: No, Madame Bonaparte. Al contrario, el comandante está ganando. Sin embargo, es muy probable que pronto se libre una batalla decisiva. Una batalla decisiva. Así es. Actualmente, tanto el comandante Bonaparte como el ejército austriaco se están movilizando cerca del lago Garda, con todas sus tropas. Serurier reveló algo increíble con calma. Probablemente esta batalla de un solo encuentro determinará el resultado de la expedición. Entonces, dependiendo del resultado. Hasta ahora, Napoleón ha estado ganando constantemente. Pero, ¿qué pasaría si perdiera aunque sea una sola vez? Todo el territorio conquistado se tambaleará. Especialmente Milán, que solo está protegida por la división de Serurier. María sintió después de inhalar. Entendido. Me prepararé para evacuar. Princesa. No, Mademoiselle Marie. ¿Qué quiere decir con eso? Madame Bonaparte, escúcheme. Aunque el comandante Napoleón y Eugene no mueran, aún pueden perder en batalla. He visto al ejército francés perder varias veces en el palacio. María agarró a Leticia y trató de persuadirla. Si eso sucede, para evitar que la derrota en batalla conduzca a la derrota en la guerra, no deben ser tomados como rehenes. El ejército de Napoleón, que siempre ha ganado hasta ahora. Incluso si pierden, es poco probable que sean aniquilados. Pero si su familia es tomada como rehén, los movimientos de Napoleón estarán muy restringidos. En ese momento, Josephine se acercó y miró a Leticia. Eso es cierto, madre. Madre. Sí, porque cuando regrese, no tendremos más remedio que casarnos. Josephine acarició su vientre y esbozó una leve sonrisa. Napoleone, también querría que la abuela de mi hijo regrese sana y salva a Francia. ¿Verdad? Ya han pasado 3 meses desde que Napoleón dejó Milán. Todavía se puede ocultar, pero se ve un vientre ligeramente hinchado que no intenta esconder a propósito. Está embarazada, es decir, lleva al hijo de Napoleón. Leticia se mordió los labios y suspiró. Entre la aversión hacia Josephine y el afecto por los lazos de sangre, ganó el afecto. Sí, supongo que sí. La familia Bonaparte miró a Josephine con expresiones no muy agradables. Especialmente Elisa y Caroline tenían caras de descontento. Pero Pauline, que observaba la escena con indiferencia, abrió los labios. Todos se preocupan demasiado. Marie no pudo evitar preguntarle a Pauline: ¿Tú no estás preocupada, Pauline? No. Realmente eres indiferente. Después de lo que le hiciste a Eugene. Marie se sonrojó al recordar el beso en la víspera de la partida. ¿Cómo puede una doncella hacer tal cosa frente a innumerables soldados como si nada? Pero Pauline, como si no le importara, miró a Marie y se rió. Al contrario, princesa. No creo que nuestro hermano vaya a perder. Ni el joven caballero tampoco. Justo cuando Marie se sobresaltó, Pauline le susurró al oído. Más bien, preocúpate por lo que pasará después de la victoria. Porque no sabes cuándo te quitaré a Eugene. Marie apretó los dientes una vez más y suspiró. Porque todo esto no sería una preocupación sin una victoria de todos modos. El ejército de Albinzi tampoco tiene la intención de caer fácilmente. Jefe de Estado Mayor Weyrother, encuentra un buen lugar cerca de la meseta de Trambasor para atrapar al enemigo. Sin falta. Aunque se ve obligado a aceptar el campo de batalla, aún puede decidir el lugar de la batalla decisiva. El jefe de Estado Mayor Weyrother, quien recibió instrucciones de Albinzi, se sentó en la tienda del cuartel general y reflexionó profundamente. Weyrother tampoco tiene tiempo para idear una estrategia durante la marcha. Así que no tiene más remedio que preocuparse con las velas encendidas a la mitad de la noche. ¿Cómo se puede cambiar el lugar de la batalla decisiva en un campo de batalla limitado? De repente, Weyrother se lamentó con Dannenfeld, el comandante del regimiento adjunto al comandante en jefe, quien estaba mirando el mapa con él en la tienda. Es difícil. La orden de su excelencia el comandante. Weyrother, es la primera vez que te veo decir que una operación es difícil. ¿No eras tú el que calculaba matemáticamente todas las operaciones? Desafortunadamente, el enemigo no se está moviendo matemáticamente, coronel Dannenfeld. En la historia original, Weyrother es el famoso creador de la estrategia para la batalla de Austerlitz. Eso significa que era muy conocido como un maestro de la estrategia en el ejército austriaco. Sin embargo,
En este momento, Weyrother no pudo encontrar una solución. El enemigo, es decir, el ejército de Napoleón, no se está moviendo en absoluto con cálculos matemáticos. Parece moverse por instinto, como lo haría un apostador. Pero eso no puede ser. Napoleón también es un graduado de la Academia Militar. Se moverá bajo los fundamentos de la marcha y el despliegue. Eso es lo que atormenta a Weyrother. Claramente sabe los fundamentos, pero se mueve ignorándolos. En ese momento, Dannenfeld habló mirando fuera de la tienda. Pero cuando se enfrentan un ejército perfecto y uno imperfecto, en teoría el perfecto debería ganar. ¿Un ejército perfecto? Sí, nuestro ejército de Friuli es precisamente ese tipo de ejército. Mira. Cuando Dannenfeld levantó la cortina de la tienda, se escuchó un fuerte ruido de cascos de caballos. Es el sonido de los húsares, la caballería pesada y la caballería ligera patrullando los alrededores. Era la postura de guardia fundamental de Albinzi, que no descuidaba la vigilancia ni siquiera por la noche. Mirando en silencio a la caballería iluminada por las antorchas, Dannenfeld dijo: los húsares de Wirtz, la caballería pesada del coronel Javier y la caballería ligera de Brabeck. Tenemos casi todos los tipos de caballería. Esa es definitivamente nuestra fortaleza. El mariscal de campo Wurmser, el teniente general Kuosdanovich y el conde Argente aún no pudieron tener todos los tipos de caballería. ¿Y eso es todo? También estamos llevando toda la artillería. En particular, tenemos vagones de suministro completos. No nos quedamos atrás en comparación con la artillería montada de la que se enorgullece Francia. A lo lejos se escucha el sonido de la artillería que todavía sigue a la infantería en la marcha nocturna. Kurung. En lugar de no tener artillería montada, hicieron que la artillería marchara por la noche para mantener el ritmo. Albinzi también tomó una gran determinación. Dannenfeld agregó a esto: ¿y qué hay de la infantería? Rosselmini de la revancha, el obstinado Brabeck, el novato Laudon, y las reservas de Liptay y Lukavina. No es realmente una unidad completa. La infantería es un poco inferior, excepto por Brabeck. Pero lo admito. Todos son veteranos y han sobrevivido a todo tipo de batallas. Jaja, ¿qué pasaría si presionáramos con una formación y bombardeáramos? ¿Quién podría vencernos? Incluso si el mismo Friedrich regresara, no podría ganar. Sin embargo, el general Weyrother, que calcula la guerra matemáticamente, negó con la cabeza. El problema es que el enemigo será más rápido que nosotros, Su Excelencia. Cuando Dannenfeld frunció el ceño, Weyrother explicó con calma: el enemigo ha mostrado una velocidad increíble hasta ahora. No será porque están ignorando los suministros. Tal vez en una guerra prolongada, pero definitivamente no es una desventaja en una guerra corta. Sin embargo, estamos yendo al campo de batalla al que nos están llevando. Austria malinterpreta que Napoleón corre ignorando los suministros. De hecho, no es del todo incorrecto. Si fuera igual que la historia original, el ejército de Napoleón resolvería los problemas de suministro con requisas locales. Aunque ahora están resolviendo el problema de suministros con latas y carros de suministros. De cualquier manera, el juicio de Weyrother es uno. La velocidad del enemigo es el problema. Por un momento, Weyrother asintió con la cabeza como si hubiera tomado una decisión. Es una situación anormal. Solo hay un método matemático para superar esta situación. ¿Cuál es? Cerco y aniquilación. La tiza blanca en la mano de Weyrother trazó una línea en el mapa. Encontrar la mejor posición que el enemigo seguramente ocupará, rodearla y apretar. No hay otra solución. La velocidad del ejército francés no es algo que los austriacos puedan alcanzar de inmediato. Pero hay una manera de ganar incluso si llegas tarde. Cerco. De repente, se abrió la cortina de la tienda. El comandante Albinzi estaba sonriendo fríamente. Un buen método matemático. Su Excelencia el comandante. Establécelo y ejecútalo de inmediato. Ah, ¿dónde está la posición que ocupará el enemigo? Weyrother tragó saliva y reportó: la meseta de Trambasor, o el desfiladero de Rivoli debajo de ella. En ese momento, ¡van! Al sonido de un disparo, Albinzi volvió a salir corriendo de la tienda del cuartel general. ¿Qué está pasando? El joven general, el conde Laudon, corrió y reportó: es la patrulla enemiga. ¿Qué hacemos? Los perseguimos. Envía a los húsares. Pero no hay necesidad de ir muy adentro. Entendido. General Wirtz. Son muy audaces. Vinieron a patrullar cerca del cuartel general del ejército austriaco. Pero Albinzi frunció el ceño y puso una expresión peculiar. Vaya, el enemigo también está asustado. ¿Qué? ¿Qué quiere decir con eso?
Están preocupados de que lancemos un cerco. Si no, no hay razón para que salgan a patrullar tan imprudentemente. En ese momento, Albinzi tomó una decisión como una apuesta, al igual que Napoleón. Entonces debemos asustarlos aún más. Cambia las órdenes. Dile a los húsares que vayan primero a Trambasor y al desfiladero de Rivoli. Enviaré refuerzos. No, haré que todo el ejército avance secuencialmente en una formación de cerco. En ese instante, Weyrother se sintió inquieto por un momento. Hay una razón por la que Weyrother dudó sobre esta operación. Porque si el cerco y la aniquilación fallan, el atacante corre el riesgo de ser derrotado individualmente. Sin embargo, la decisión del comandante ya estaba tomada y el ejército de Albinzi tenía más tropas. Sí, su excelencia el comandante. Con esto, la vanguardia del ejército austriaco de Friuli se dirigió primero a Rivoli. Napoleón no solo marcha día y noche. ¡Pum! De noche, frente a una fogata de campaña desplegada para tomar una siesta, Napoleón pateó vigorosamente la leña. Afortunadamente, parece que la pierna de Napoleón no se lastimó porque la madera no era muy dura. Esto es aún más claro al ver cómo expresaba su ira con fuerza. Coronel Vial. ¿Es cierto? El enemigo está entrando primero en el área de Trambasor. No el cuerpo principal. Pero los húsares definitivamente avanzaron hasta Trambasor. Los austriacos se prepararon bien esta vez. Enviaron la caballería que les faltaba en un ataque relámpago. Napoleón frunció el ceño ante el informe del audaz explorador, el coronel Vial, y preguntó: «Bacler, ¿qué hay justo debajo de Trambasor?» El cartógrafo, el coronel Bacler, extendió el mapa de inmediato y reportó: «Rivoli, un lugar compuesto por desfiladeros, montañas y mesetas. Ocupar ese lugar es clave». Eso es correcto según el terreno. Napoleón, que había estado mirando fijamente el mapa, de repente apartó la mirada. El enemigo también lo sabrá, ¿verdad? Esta vez es el lado del jefe de Estado Mayor Berthier. A diferencia de Napoleón, que dormía una siesta, Berthier se había despertado. Pero incluso en esta situación, la mente de Berthier funcionaba con frialdad. Después de observar en silencio las palabras de Napoleón y el mapa, Berthier contrarrestó: «Cree que es una trampa. No hay razón para que no lo sea. Entonces, deberíamos reducir la velocidad de avance». Napoleón negó enérgicamente con la cabeza. Eso es lo que piensa el jefe de Estado Mayor de los gansos. Hay algo que ellos no saben. Sí. Eugene. Mi hijo se fue primero. Con Lance. Albinzi no sabe eso. De repente, la mirada de Napoleón se dirigió a Vial. ¿Puedes alcanzar a Eugene? Coronel Vial. El éxito o fracaso de esta operación depende de usted. Honoré Vial, originalmente activo en Flandes. Es un comandante de caballería que vino como refuerzo después de servir bajo el mando de Kellerman, el comandante del ejército de los Alpes. No tiene habilidades excepcionales, pero es valiente, tranquilo y preciso. Sobre todo, originalmente se convierte en el gobernador que controla el lado italiano junto con Eugene. Vial, un hombre valiente con una conexión histórica con Eugene, asintió. Definitivamente alcanzaré al comandante de brigada Freischütz. 6 de octubre de 1795. 2 días después de la aniquilación de la Legión de Mantua. La caballería comenzó a galopar hacia Rivoli. Capítulo 123. Normalmente, en el arte de la guerra, es ventajoso ocupar primero las tierras altas. Siempre hay excepciones. 7 de octubre de 1795, al principio de la meseta de Rivoli. Eugene murmuró mientras se frotaba los ojos al ver el rocío de la mañana. Todavía no estaba completamente despierto. Acababa de pasar su cumpleaños número 14 en el campo de batalla en septiembre. Parece que su cuerpo joven aún requiere sueño. Pero en el campo de batalla, especialmente cuando se está a punto de entrar en combate, no se puede perder el tiempo durmiendo. Eugene apoyó la barbilla, pensando que no es casualidad que Napoleón se haya acostumbrado a tomar siestas cortas. Toc, toc, toc. El rocío cae. Aquí, Rivoli está cerca del lago Garda. Es otoño, pero la humedad es excesiva. Afortunadamente, no llueve, lo cual es beneficioso ya que no hay obstáculos para el avance de la caballería. En ese momento, Hippolyte le trajo a Eugene unas botas nuevas y preguntó: ¿excepciones? ¿Qué tipo de excepciones hay? No es lo mejor golpear directamente desde arriba hacia abajo. Si la ruta de retirada está bloqueada, las líneas de suministro están cortadas y el enemigo presiona con números, estamos perdidos. Oh, ¿no es nuestro ejército similar al enemigo? Si combinamos la guardia del general Napoleón con las divisiones de Massena, Augereau, la Harpe, nuestra caballería y la del general Lannes,
Eugene negó con la cabeza mientras se ponía las botas. Te equivocas. Eso es cuando todos se reúnen. Nuestro ejército no se está moviendo junto en su totalidad. Más bien, se están moviendo por divisiones, no, casi por brigadas. Concentración de movimientos dispersos. Es el método de marcha que Napoleón adoptó para la expedición italiana. El nombre puede sonar grandioso, pero en pocas palabras, es un método en el que las divisiones se separan para marchar y luego se reúnen en el destino. En general, no es muy diferente de la marcha del ejército austriaco. Pero hay una diferencia. La velocidad de la marcha, la fecha de llegada y el objetivo estratégico. La velocidad es el doble que la del ejército austriaco, llegan exactamente en la fecha prevista y se concentran en un solo objetivo. El avance hacia la meseta y el desfiladero de Rivoli es un ejemplo de libro de texto. Por ejemplo, la caballería de Eugene y Lannes se dispersó y llegó primero a Rivoli. Hippolyte silbó mientras preparaba las armas de Eugene. ¿En serio? ¿Por qué marchan así? No es perfecto para ser derrotados individualmente. El enemigo está concentrado en el norte y los caminos son estrechos. Si todo el ejército se mueve junto, obviamente la marcha en sí se retrasa. No hay más remedio que dispersarse y maniobrar. Vaya, entonces cuando nos reunamos en la meseta, es posible que todo el ejército no pueda reunirse a tiempo. Este es el mayor problema de la concentración de movimientos dispersos. Si hay el más mínimo contratiempo, pueden ser derrotados individualmente. Este también es el secreto de cómo Napoleón derrotó al ejército austriaco que avanzaba sin ser consciente de esto. Por otro lado, significa que Napoleón también puede ser derrotado de la misma manera esta vez. En ese momento. Oye, comandante de brigada Freischütz, ven aquí un momento. De repente, un general vestido de caballería ligera se acercó gritando hacia la brigada de caballería armada con carabinas. Es Lannes, el general de brigada del 13º Regimiento de Caballería de los Pirineos. Frotándose los ojos somnolientos, Eugene se levantó. ¿Qué pasa? Parece que hoy no necesitaremos marchar forzadamente. ¿Acaso los restos derrotados de la Legión de Mantua están contraatacando? Esos tipos se dispersaron por el desfiladero pasando la meseta de Rivoli hace mucho tiempo. Ya ni siquiera son un ejército. Entonces, ¿no podemos descansar un poco por aquí hasta que lleguen los enemigos? Pero Lannes respondió con una sonrisa amarga. Me temo que no podremos. Un mensajero vino del cuerpo principal. Un típico hombre del norte de Francia de cabello rubio y ojos azules se acercó desde el campamento del Regimiento de Caballería de los Pirineos. Es un soldado cuya expresión tranquila parece más bien impresionante. El soldado que llegó corriendo como mensajero hizo un saludo formal a Eugene, quien era mucho más joven. Me presento. Soy el coronel Honoré Vial. Justo antes de la marcha a Milán, recibí órdenes de ser asignado al cuerpo italiano bajo el mando del general Kellerman del Ejército de los Alpes. Seguramente no viene desde los Alpes ahora mismo. Después de unirme, serví en la guardia del comandante en jefe. Como parece que es la primera vez que me ve, quise explicarle. Por supuesto que Eugene conocía a Honoré Vial. No era un soldado particularmente famoso. Sin embargo, Napoleón valoraba bastante a Vial, nombrándolo administrador después de ser gobernador de Venecia. En el campo de batalla era valiente y cumplía fielmente con sus misiones. En resumen, era un hombre diligente. Después de observar a Vial en silencio, Eugene asintió. Por el hecho de que te hayan enviado, supongo que ha habido cambios en la situación del frente, ¿verdad? Así es. El comandante en jefe ordenó que entregara este mensaje sin falta. ¿Cuál es? El hombre diligente, Vial, quien había atravesado el norte de Italia Oriental convertido ya en campo de batalla para encontrar a Eugene, informó. Albinzi ha enviado una fuerza de avanzada. Su objetivo es rodear el área de Rivoli. Actualmente, están entrando en la zona de la meseta de Trambasore. Justo cuando Eugene iba a abrir los ojos de par en par, Rana sintió. Bessieres está realizando un reconocimiento de emergencia. Parece que el enemigo se está preparando para un asedio. ¿Un asedio? Es verdad. La situación lo sugiere. Si continúa así. Ram frunció el ceño mientras miraba fijamente el desfiladero más allá de la meseta. Podríamos quedar aislados y aniquilados en la meseta. Quizás incluso la fuerza principal. Enseguida, Vial también habló. Evitar esa situación es la misión de los generales. Incluso si tienen que derrotar a todos los enemigos. La situación que Eugene había explicado a Hippolyte se estaba haciendo realidad. Junto con una misión muy difícil. Bessieres ya se había convertido en un maestro del reconocimiento. Actualmente, se ha avistado caballería enemiga en la cordillera Montebaldo, al norte de Rivoli. ¿Qué tipo de unidad?
Son húsares. Parece que solo ha llegado una fuerza de avanzada de aproximadamente 1000 jinetes. Sin embargo, hay una unidad completa que viene detrás. Este era el resultado de recorrer el área de Rivoli liderando apenas 30 jinetes. Era inevitable para evitar ser detectados por el enemigo. Si hubieran sido descubiertos, la vida de Besieres no habría estado garantizada. A pesar de esto, Besieres informó con calma, manteniendo un rostro impasible. Eugene observó el mapa sobre la mesa portátil frente al carro de suministros instalado en un lado del campamento y preguntó: ¿cuál es el tamaño aproximado de la unidad completa? Son aproximadamente 3 regimientos. En particular, están trayendo artillería con ellos. Será problemático cuando se unan. La fuerza de avanzada de húsares Juarce y la unidad de seguimiento, el regimiento Liptuay. Eugene no podía saber los nombres de los comandantes, pero podía hacerse una idea general de la situación. Parece que Albinzi planea desplegar un asedio. En la historia original, Albinzi también intenta rodear Rivoli. Por supuesto, ahora el cuerpo de ejército de Napoleón está mejor preparado, y Albinzi está siendo forzado a venir a Rivoli. Sin embargo, como el terreno es el mismo, parece que la estrategia también se está empleando de la misma manera. Mientras Eugene miraba fijamente el mapa, Rand habló. ¿Qué tal si esperamos en la meseta? Cuando Eugene levantó las cejas, Rand explicó con entusiasmo. Nuestra misión original es ocupar primero la meseta, ¿no es así? Podemos esperar a que llegue la fuerza principal y entonces atacar. Eso sería suficiente si fuera tan simple. Pero, ¿qué pasa si el enemigo ocupa todos los caminos? ¿Qué? Eugene señaló el terreno alrededor de la meseta de Rivoli con su bastón de mando. La meseta de Rivoli parece tener agua abundante a primera vista. El río Adigio al este y el lago Garda al oeste. Sin embargo, ambos lados están rodeados de tierras altas y desfiladeros. En el peor de los casos, podríamos quedar completamente rodeados sin acceso al agua. Por ejemplo, si lo comparamos con los Tres Reinos, sería un lugar como Monte de la Bandera. Parece que no hay preocupación por la falta de agua debido al abundante caudal en los alrededores. Pero si los pasos circundantes son bloqueados, no habrá forma de conseguir agua. Por supuesto, siendo la era de las armas de pólvora, el enemigo tampoco podrá sitiar tan fácilmente. Sin embargo, no hace falta decir que habrá muchas bajas en el proceso de romper este asedio. Rand preguntó como si no pudiera creerlo. Eligieron este lugar para la batalla decisiva sabiendo esto. Si no fuera un campo de batalla de este calibre, el enemigo no sería atraído. Oye, joven jinete. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Deberíamos ir a derrotarlos antes de que estén preparados. Al ver a Rand cambiar rápidamente de táctica, Eugene sonrió levemente. Normalmente uno podría pensar que es voluble, pero los cambios en el juicio de Rand son diferentes. Se acerca más a la agilidad basada en el instinto. Es natural que la caballería tenga dificultades para moverse en terreno accidentado. Por lo tanto, es una decisión correcta como comandante maniobrar con cautela. Sin embargo, cuando la situación cambia, intentar un avance audaz es resultado de un instinto excepcional. Con Rand presente, Eugene también puede usar tácticas audaces. Probablemente Napoleón solicitó un ataque sorpresa porque confiaba en Rand. Por esto te necesito, Rand. Pero sería mejor minimizar las bajas. ¿Qué quieres decir? El enemigo aún no conoce exactamente nuestra velocidad. Solo enviar 1000 jinetes y 3 regimientos. Aunque, de otro modo, no podrían haber llegado tan rápido. En resumen, Albinzi no sabe que Rand y Eugene llegaron primero. Las únicas unidades en el campo de visión de Albinzi son el cuerpo principal de Napoleón y las divisiones de Massena, Augereau y La Harpe en avance disperso. En ese caso, un ataque sorpresa más efectivo es posible. Eugene desvió la mirada. Lasalle, hay algo que necesito que hagas. Lasalle, que estaba de guardia junto a Eugene, silbó y sonrió. ¿Acaso es otro avance? Confío en todo excepto en atravesar con 30 jinetes. Son 300 jinetes. Es el límite de las fuerzas que puedo dar. Pero como ya lo has hecho antes, debería ser más fácil. ¿Qué quiere decir? En lugar de responder, Eugene miró fijamente al hombre de mediana edad que estaba de pie junto al escritorio del cuartel general temporal. General Chasseloup, es una recreación de Arcole. ¿Será posible? El jefe de ingenieros Chasseloup también había acompañado el avance hacia Rivoli. En la batalla de Arcole, Chasseloup logró hazañas más destacadas que nadie. Específicamente, la captura de cañones. Chasseloup abrió mucho los ojos y soltó una risa nerviosa. Vaya, realmente ni 2 vidas serían suficientes. Lo intentaré. Eugene asintió y miró a sus subordinados. Bien,
Toda la brigada. Mientras los comandantes de la brigada de cazadores a caballo y el regimiento de caballería de los Pirineos observaban, Eugene dio la orden. Avance a toda velocidad hasta la meseta de Rivoli. Solo con suministros portátiles. Ran, te encargo también el regimiento de caballería de los Pirineos. Espera, Eugene. Entonces, ¿cómo seguiremos luchando? Ya lo viste en Arcole, ¿no? Eugene respondió concisamente a la pregunta de Hippolyte. Lucharemos con la pólvora y municiones que le quitemos al enemigo. Esta es la solución de Eugene para luchar con suministros limitados. El preludio de Rivoli comenzó con disparos. ¡Van! La caballería de Juarce, que acababa de entrar al desfiladero de Rivoli desde la cordillera Montebaldo, se detuvo sorprendida. ¡Locos! Un ataque sorpresa desde la altura. Es más sorprendente que los caballos aguanten. Me prepararé para el contraataque. Por supuesto. Esos franceses parecen subestimarnos. No esperábamos que llegaran primero, pero no importa. El general de división Juarce, comandante de los húsares, ordenó a su segundo al mando Mesaros. Preparados para cargar. Vengaremos el infortunio del mariscal Burmser. Vamos a aniquilar al enemigo junto con el regimiento Liptuay que llegará a nuestra retaguardia. Se podía ver a 3000 jinetes descendiendo desde la altura, es decir, desde la meseta de Rivoli. El número era mucho mayor que el de los húsares. Sin embargo, mientras que esto podría no importar en una batalla de infantería, en una batalla de caballería descender desde una altura nunca es ventajoso. Después de todo, los caballos son bestias que corren en terreno llano, no bestias que recorren terreno montañoso. Al contrario, es una táctica con alto riesgo de que los caballos se lastimen o los jinetes caigan. Los 1000 húsares se prepararon con determinación para los disparos iniciales. 1000 pistolas apuntaron a la caballería que se acercaba fuera del alcance efectivo. En este caso, que el enemigo disparara primero fue un error. ¡Clic! Juarce, sosteniendo una pistola en la vanguardia, gritó. Vamos, mostrémosles que somos húsares. ¡Fuego! En ese momento, un estruendo partió el aire. ¡Boom! Definitivamente no era el sonido de un disparo. Juarce parpadeó y miró hacia atrás. De repente, el segundo al mando Mesaros levantó la cabeza y gritó. ¿Qué es eso? Ante esto, Juarce también levantó la cabeza. Una bala de cañón venía volando. Claramente, desde la retaguardia donde se suponía que esperaban sus tropas. Juarce abrió los ojos de par en par. No me digas que los franceses. Los cazadores a caballo de la Salle, enviados por Eugene, habían capturado los cañones. Era el momento en que se quebraba una parte del plan de cerco y aniquilación enviado apresuradamente por Albinzi. Capítulo 124. Originalmente, 3 regimientos son aproximadamente 3000 soldados, es decir, 10 veces 300 jinetes. Por muy sorpresivo que sea el ataque, normalmente 300 jinetes no pueden atravesar a 3000 soldados de infantería. Además, si forman una formación defensiva, es difícil para la caballería superar una cortina de fuego. Sin embargo, la Salle logró este ataque decisivo. ¿Cómo? Literalmente con un ataque rápido por la retaguardia. ¡Jayo! Aquí van los húsares de la Salle. Atacaron por la retaguardia a los 3 regimientos bajo el mando de Liptay, que marchaban sin preocupación alguna. Y no con disparos, sino con una carga de sables. Fue una carga que incluso los jinetes ligeros húngaros, tierra natal de los húsares, habrían admirado. Además, en realidad, los jinetes comandados por la Salle eran originalmente la brigada de carabineros montados bajo el mando de Eugene. Ni siquiera habían sido entrenados específicamente para cargas con sable. Con su ímpetu, destruyeron las filas de los reclutas entrenados. De repente, Champeux le gritó a la Salle, quien cabalgaba emocionado a la vanguardia blandiendo su sable. «Oye, la Salle. La artillería enemiga ya huyó hace rato. No persigas demasiado a la infantería». «No, eso es un error, Champeux. La caballería es ímpetu, la infantería es potencia de fuego. Si disminuimos un poco nuestra velocidad, el enemigo se reagrupará». «Tienes razón. Espero que no haya soldados emboscados por aquí». Cuando Champeux, súbitamente temeroso de cabalgar por el valle, miró alrededor, la Salle se rió a carcajadas. «Si tienes tiempo para preocuparte por eso, sigue cabalgando. Si los matamos a todos, no habrá de qué preocuparse». Una declaración verdaderamente audaz y también cruel. Pero esta orden también era para salvar a sus propias tropas. Si no mataban al enemigo, las pocas tropas aliadas serían aniquiladas. Detrás de ellos, señalando los cañones abandonados por la artillería enemiga en fuga, el general Chaslop gritó: «Vamos, disparen».
No necesitamos dar en el blanco directo al enemigo. Solo necesitamos confundirlos. Los ingenieros, que habían cabalgado a toda velocidad arriesgando sus vidas, se abalanzaron sobre los cañones. Incluso para una unidad completa, los cañones que el enemigo había traído no eran muchos. Además, el número de ingenieros entre la caballería enviada por Eugene era aún menor. Como resultado, el número de cañones utilizados fue de apenas 4. Sin embargo, incluso con 4 cañones, la confusión fue maximizada. ¡Boom! No solo el regimiento de caballería de Schwarzenberg entró en pánico por el sonido de los cañones a lo lejos. También el regimiento de Liptay, envuelto en la carga de los carabineros de la Salle, entró en estado de pánico total. Comenzaron a huir gritando por un camino estrecho rodeado de mesetas y barrancos escarpados por ambos lados. El que huía más rápido era, sin duda, el comandante Liptay. Esto es una locura. Los franceses ya estaban aquí. Es una trampa. General Liptay, recobre la compostura. Aún tenemos suficientes soldados. Y municiones. Lukavina, ¿has olvidado? ¿No recuerdas las caras de esos jinetes? Liptay gritó hacia su ayudante Lukavina. Son esos demonios que aniquilaron completamente a nuestra unidad en el río Mincio. La unidad de refuerzo de Nápoles que fue interceptada y aniquilada por Eugene, Lanz y Massena anteriormente. Liptay era precisamente el comandante de esa unidad. Por eso no podía dejar de reconocer a La Salle y sus carabineros. En un instante, La Salle se abrió paso entre las filas hacia Liptay. Vaya, aquí parece haber alguien que es el comandante. ¡Ja! Soldados, ¿dónde están todos? Bayonetas. Formen una barrera. Protéjanme. Oye, tus soldados ya huyeron hace rato, ¿no? La Salle apuntó su sable hacia Liptay e intentó ordenar. Vamos, si te entregas pacíficamente, tu vida. Van. Con el sonido de un disparo, la cabeza de Liptay fue atravesada. La Salle frunció el ceño y miró hacia atrás. El capitán Hubert apuntaba con una pistola con rostro impasible. Oye, ¿por qué lo mataste? El comandante de brigada nunca dijo que lo mantuviéramos vivo, La Salle. No, pero siendo un general podría habernos sido útil más adelante. Hubert respondió fríamente a La Salle, que parecía lamentarlo. No hay tiempo para eso ahora, La Salle. Lo sabes, ¿verdad? Pronto vendrán las unidades de seguimiento. Será difícil capturar a toda esa caballería ligera. Rascándose ligeramente la cabeza, La Salle desechó su decepción de golpe y gritó. Va, tienes razón, Hubert. Oigan, carabineros. Todos, reúnanse. Reagrupémonos. Eugene observaba la escena desde el punto más alto de la meseta de Rivoli. Sorprendente. Que una operación así sea posible. Justo a su lado, el coronel Vial, que había llegado como mensajero y presenciaba la batalla, expresó su admiración. Se había preocupado por cómo luchar contra un ejército enemigo completo con solo 4.000 jinetes. Pero contrario a las expectativas de Vial, habían derrotado al enemigo con una victoria completa. En cambio, Eugene respondió con un rostro impasible. No hay nada sorprendente. Has luchado contra el ejército austriaco en Flandes o los Alpes. Son reclutas. Pero eso significa que son soldados profesionales. ¿Qué? Los soldados profesionales no son tropas de élite. De ninguna manera. Eugene observó a la caballería enemiga que huía y explicó. Como la guerra es su profesión, no arriesgan sus vidas. El ejército austriaco es similar a los mercenarios medievales. Se dice que los mercenarios que estuvieron de moda en la Edad Media y el Renacimiento eran famosos por valorar sus vidas. En las batallas modernas, con las armas de pólvora, esta tendencia disminuyó considerablemente a medida que las guerras se intensificaban. Sin embargo, incluso en esta época, los mercenarios siguen siendo sinónimo de profesionales de la guerra que valoran sus vidas. De manera similar, el ejército austriaco, compuesto por reclutas, tiene una debilidad oculta. No tienen razón para arriesgar sus vidas. Es completamente opuesto al ejército francés, compuesto por conscriptos llenos de gloria, patriotismo y odio hacia el enemigo. Este problema psicológico de los soldados también influye en la batalla de aniquilación sin aceptar la rendición del enemigo. Por eso Eugene juzgó que el enemigo era más vulnerable ante crisis inesperadas. Su predicción resultó acertada. Después de explicar brevemente, Eugene frunció el entrecejo. El problema es lo que sigue. Coronel Vial, ¿a qué velocidad crees que vendrá el enemigo? Aproximadamente en 3 días. No son más rápidos que nuestras tropas, pero partieron de un lugar más cercano. El momento de llegada podría ser similar. Sí,
Ya que han decidido una operación de cerco, vendrán con toda su fuerza. Al momento siguiente, Eugene bajó como una flecha de la meseta gritando: «Lance». Lance, quien comandaba a los chacers ordenando el avance, respondió gritando: «¿Qué? Estoy ocupado persiguiendo a los húsares». «Ya es suficiente. De todas formas, es imposible capturar a toda la caballería en esta meseta y estos barrancos. Algunos escaparán. Entonces con más razón hay que capturarlos. ¿Qué pasará si el enemigo se entera de nuestra situación?». En ese momento, Eugene exclamó desesperadamente: «No es así. Es necesario que conozcan nuestra situación para que vengan con más confianza». Entonces, Lance, sorprendido, se acercó apresuradamente a Eugene. «¿No cambiaremos la estrategia de cerco? A pesar de perder la batalla inicial. Piensa desde la perspectiva de Albinzi. Los que derrotaron al enemigo en Rivoli ahora son unidades de caballería. ¿No entiendes lo que significa? Que en Rivoli solo hay caballería». Eugene asintió con una sonrisa. «Exactamente. Ni siquiera necesitamos usar tácticas de engaño». En resumen, esta batalla inicial completó la atracción del cuerpo de ejército de Albinzi. Sin embargo, a veces hay generales que interpretan la misma situación de manera completamente opuesta. Los húsares han sido derrotados. También el regimiento de Liptay. Las noticias de derrota suelen ser más rápidas que las de victoria, probablemente porque los supervivientes de la derrota corren desesperadamente. Las malas noticias llegaron al cuerpo de ejército del Friul de Albinzi, que avanzaba en dirección noreste de Rivoli. Schwarzenberg desaparecido, Liptay muerto, y los húsares y el regimiento de Liptay desintegrados. Sin embargo, Albinzi, tras escuchar el informe, solo miró fríamente el mapa sin mostrar ira. Al ver esto, los comandantes de regimiento, incluido Bayreuther, sintieron escalofríos. Quizás Albinzi los había enviado desde el principio asumiendo que morirían. De repente, Albinzi miró a Bayreuther con ojos fríos. ¿Cuántas tropas enemigas había, mariscal de campo Bayreuther? Eso. Increíblemente, unos 3000 jinetes. Si incluimos las unidades que derrotaron al regimiento de Liptay, parece que superan los 5000 jinetes. Es probable que sea casi toda la fuerza de caballería enemiga. No es así. Aunque con diferencia numérica, Albinzi penetró exactamente la situación del enemigo. Entonces, ya sabemos con certeza el lugar que buscan. La meseta de Rivoli. Para confirmar esto había enviado al regimiento de Liptay y los húsares. Los comandantes de regimiento sintieron nuevamente el frío aspecto mecánico de Albinzi. Pero desde la perspectiva de Albinzi, era una decisión natural. Tanto Schwarzenberg como Liptay eran originalmente tropas bajo el mando de Wurmser y Argento. Por lo tanto, Albinzi no necesitaba desperdiciarlos, pero tampoco tenía razón para protegerlos especialmente. Sin embargo, a partir de ahora sería diferente. Albinzi, a punto de la batalla decisiva, observó tranquilamente a los comandantes de regimiento y se detuvo en uno. General de división Prince Xavier, tendrá que liderar la vanguardia. Hacia el desfiladero de Rivoli. Frédéric Xavier von Hohenzollern-Echingen. Un general descendiente de la casa gobernante de la región de Echingen, una rama de la familia Hohenzollern, la casa real prusiana. Como segundo hijo no pudo heredar la familia y entró en el ejército, pero ascendió al rango de general de división por su sobresaliente liderazgo. Para Albinzi, que no era de alta nobleza, era un recurso que debía respetar y utilizar eficazmente. Xavier asintió. «Con gusto arriesgaré mi vida. Por su majestad el emperador. No es necesario llegar a la muerte. Solo debe distraer a la caballería enemiga. El enemigo ha asegurado cañones, tenga eso en cuenta. Entonces, también enviará tropas de seguimiento». Albinzi asintió. «Por supuesto. Enviaré a Brabeck. La posición es Tromboyota, al sur de la cordillera Montebaldo, frente al enemigo». Enviar a Xavier significaba desplegar a todos los 3000 jinetes. Por otro lado, mover a Brabeck, su general directo, significaba desplegar al menos 10.000 hombres en el frente, incluyendo al regimiento Brabeck. Se tomó la decisión de enviar un total de 13.000 hombres directamente frente a la meseta de Rivoli. Inmediatamente después, Albinzi miró a otro general en el cuartel general. «Siguiente es tu turno, Rosselmini. Esta vez debes recuperar tu honor, ¿no es así?». El general de división Rosselmini, un superviviente que había sobrevivido repetidamente en la campaña italiana, exclamó: «Por supuesto, comandante. Definitivamente derrotaré al enemigo». «No es necesario. Tu misión también es distraer al enemigo. Tu dirección es la orilla oeste del río Adigio, el lado este de la meseta de Rivoli. La posición es Osteria.
¿Qué? Pero eso es completamente un rodeo, fuera de la meseta de Rivoli donde llegará el enemigo. Alvinzi respondió fríamente. Por eso te necesitamos. Siempre has logrado escapar de cualquier lugar. Necesitamos a alguien que impida la huida del enemigo cuando sea derrotado. Además, tú podrías atacar cruzando la meseta en caso necesario. Tu movilidad es lo que te permite escapar. No eran palabras con especial malicia hacia Rosselmini. Además, desde el punto de vista del cerco, alguien tenía que encargarse de esta misión. Bloquear el flanco derecho del enemigo. Pero para Rosselmini, no pudo evitar sentirse humillado. Ignorando a Rosselmini, que temblaba, Alvinzi miró al general más joven. Barón Laudon. Sí, excelencia. Avanzarás por el noreste de la meseta de Rivoli. Si el enemigo te espera, derrótalo. Si no está, detente allí y espéralo. San Giovanni es el primer punto de llegada. En ese momento, Laudon abrió mucho los ojos. Entonces, ¿dónde estará el comandante? El noreste de la meseta de Rivoli sería esencialmente la fuerza principal. Porque el lugar donde avanzaría Xavier era una distracción, el frente donde saldría Brabeck ya había sufrido una derrota inicial, y la orilla oeste del río Adigio asignada a Rosselmini era más como una reserva. Entonces, ¿dónde iría el comandante? Alvinzi señaló un pueblo en el norte del mapa, en la cordillera Montebaldo. Yo, junto con Dannenfeld, bloquearé Caprino. Cuando el enemigo rompa el cerco, defenderé finalmente la ruta Brenner. Es la misión más difícil si lo piensas bien. Pero también era la posición más alejada del campo de batalla. Alvinzi, un general austriaco que seguía los métodos ortodoxos, decidió seguir la doctrina de que es peligroso que un comandante esté en primera línea. Aún así, todos los generales austriacos lo entendieron. Porque si muere el comandante, su ejército se desintegraría. Alvinzi se dirigió a todos los comandantes de regimiento del cuartel general. Con un lenguaje frío, calmado y preciso. Recuerden. Nuestro objetivo es rodear y aniquilar al enemigo. No olviden que debemos avanzar lentamente, como apretando una red. Su misión es no dejarse atrapar. Todos los generales gritaron al unísono. Sí, excelencia. Así se decidió la operación de cerco del cuerpo de ejército de Alvinzi, dividido en 5 fuerzas. El informe urgente de victoria llegó un poco tarde al cuerpo principal de Napoleón. Informe urgente, excelencia. Victoria en la batalla inicial. Como estaban acampando en el campo sin tienda de comando, todos los soldados de la guardia del comandante que estaban alrededor lo escucharon. ¡Hurra! Napoleón también gritó lleno de alegría. Como era de esperar de Eugene Lance. Parece que la diosa de la victoria los ama. Ja ja ja. Casi siento celos. Ahora envíeme a mí, excelencia. No, todavía no, Massena. Napoleón negó con la cabeza ante Massena, que pedía la vanguardia. Mi división directa se moverá primero, Massena. Massena abrió mucho los ojos. ¿Acaso significaba que el comandante Napoleón iba a arriesgarse nuevamente? Sin embargo, en esta batalla no era necesario que Napoleón sirviera de cebo. ¿Qué quiere decir? La zona de Rivoli es una región de mesetas. También hay muchos bosques. Nadie sabe dónde estará el enemigo. Pero con la tendencia ortodoxa de Alvinzi, hay puntos de ataque predecibles. ¿Dónde? Napoleón desplegó un mapa y sonrió. El lado este del río Adigio. Ese pueblo se llamaba Osteria. Es decir, Napoleón no estaba diciendo que serviría de cebo. Estaba diciendo que iría al lugar óptimo para derrotar al enemigo. Massena, que observaba silenciosamente el mapa, tuvo un destello en sus ojos. Eso significa que planea romper desde fuera el punto por donde el enemigo entrará para rodearnos. Ni Napoleón ni Massena lo sabían, pero ese sería el lugar asignado a Rosselmini. Pero esto creaba un requisito previo. Asintiendo ligeramente, Napoleón miró a su alrededor. Exactamente. Pero entonces, necesito a alguien que se enfrente al enemigo en la meseta en mi lugar. ¿Quién se ofrece voluntario? En ese momento, Augereau se levantó. Iré yo. Viendo a Augereau, que normalmente no se ofrecía voluntario, Napoleón abrió mucho los ojos. Augereau, tú. Tengo una deuda con Alvinzi, comandante. Les mostraré cómo enfrentarlos cuando estemos preparados. Ja ja. Nuestro desertor está lleno de resentimiento. Llamando afectuosamente a Augereau, que originalmente era maestro en desertar, Napoleón sonrió satisfecho. Bien, ve y protege a mi hijo. Comenzó la estrategia de Napoleón para derrotar individualmente a Alvinzi, que desplegaba un cerco por 5 direcciones.
Ha comenzado la carrera de velocidad que determinará quién se reagrupará primero. Capítulo 125. A finales del siglo XVIII, el campo de batalla europeo es similar a una especie de juego de las escondidas. ¿Quién diablos viene por esta dirección? En Europa prácticamente no existen los llamados espacios vacíos, es decir, tierras deshabitadas. Por eso, cuando un ejército se mueve, todos tienen una idea aproximada de su contorno. Esto es especialmente cierto en el norte de Italia, donde el campo de batalla es limitado. Sin embargo, todavía existen bosques, tierras sin cultivar y zonas con poca población. Naturalmente, no hay dispositivos de detección por radio. Solo se puede confirmar la posición del enemigo cuando los humanos exploran directamente, corriendo con sus pies o a caballo. Por eso, una vez que entras en el campo de batalla, tanto las tropas aliadas como las enemigas quedan a ciegas. Es por eso que se envían tropas de reserva en direcciones que podrían ser inesperadas. Un lugar donde nadie espera que llegue el ejército francés. En el campo de batalla de la meseta de Rivoli, esa es la dirección sureste, hacia el río Adigio. De repente, el subcomandante Provera preguntó, y Gerard von Rosselmini respondió. Son órdenes del comandante, general Provera. Aunque nuestro ejército se haya convertido en tropas derrotadas por culpa del conde Argento, ¿no es esto demasiado? No éramos nosotros quienes originalmente protegíamos Lombardía. Ya no se trata de jurisdicción. Mientras hacía cruzar a sus soldados por un punto poco profundo del río Adigio, Rosselmini respondió secamente. Se trata de recuperar el honor. Si el general Albinzi gana esta batalla, nosotros también podremos recuperar nuestro honor. Originalmente, Rosselmini y Provera eran generales que habían luchado contra Napoleón desde los primeros enfrentamientos. Sobrevivientes de la batalla de Montenotte, dirigida por el conde Argento. Sin embargo, Albinzi no respetaba particularmente la capacidad de supervivencia de Rosselmini y Provera. Simplemente juzgó si su capacidad de mando en batalla era excepcional y los asignó mecánicamente según eso. La orilla este del río Adigio, un sector que no requiere habilidades especiales. Desde el punto de vista austriaco, el éxito de la operación depende simplemente de mantener la posición. Provera rechinó los dientes y después, mirando al río, chasqueó la lengua. Honor o lo que sea, esto es realmente pacífico. Las aguas del río fluyen con fuerza. Splice splas. En ese momento, Rosselmini, con rostro inexpresivo, negó con la cabeza y dijo: No se confíe demasiado. La batalla ya ha comenzado. Ni siquiera se puede ver desde aquí. Pero se puede oír. Apenas terminó de hablar, el sonido de los cañones resonó suavemente. ¡Boom! Es el sonido que viene desde más allá de la meseta de Rivoli, en la orilla oeste del río Adigio. El cuerpo principal de Napoleón no podría haber llegado tan pronto. Entonces, probablemente el ejército austriaco había comenzado a disparar los cañones para contener al enemigo. Provera escuchó atentamente el sonido de los cañones y asintió. Por el sonido, parece ser Brabeck o Laudon. Debe ser Laudon. Si fuera Brabeck, no estaría luchando tan cerca como para que escuchemos el sonido desde aquí. ¿Quién sabe? El enemigo tiende a hacer avances audaces por su cuenta. Aunque probablemente no lo harían en este terreno elevado sin conocer el terreno. Mientras Provera apretaba los dientes recordando Montenotte, se escuchó un disparo. ¡Van! En el momento en que se oyó el disparo, Rosselmini, que hasta entonces había permanecido inexpresivo, salió corriendo precipitadamente. Formación defensiva. Ordenó a los 10.000 hombres bajo su mando que formaran inmediatamente una formación defensiva. Lo más probable es que sea el enemigo. Formen la barrera. Hay artillería. Trajimos unos 10 cañones. Posiciónenlos inmediatamente. ¿De dónde vienen los disparos? ¿Por detrás? ¿De frente? ¿Por los lados? Un oficial ayudante corrió rápidamente hacia la retaguardia y regresó para informar. Orilla este del río Adigio. Es por nuestra retaguardia. En realidad, el ejército austriaco suponía que Napoleón se acercaría definitivamente desde el sur de Rivoli. Porque es mucho más accesible que cruzar el lado este del río Adigio. El este del río Adigio es terreno elevado, mientras que el sur es una llanura. Pero Napoleón había elegido una marcha rápida por terreno difícil en lugar de un acercamiento por la llanura plana. Provera rechinó los dientes y gritó. Sí, ellos venían del sureste, por el lago de Garda. Deberíamos haber previsto que podrían venir por la ruta del río Adigio. Albinzi cabeza de piedra. No es momento para decir esas cosas, general Provera. Encárguese de la artillería. ¿Acaso tengo opción? Este no es momento para escatimar esfuerzos. Afortunadamente, como habían traído una unidad completa, las tropas de Rosselmini también tenían artillería.
Preparen los cañones. Estén listos para disparar contra la infantería enemiga. Justo cuando iba a dar órdenes corriendo hacia la artillería posicionada detrás de la infantería, Provera se detuvo. El oficial que había salido con Provera para dirigir la artillería levantó la cabeza y abrió mucho los ojos. El oficial de artillería Alois Gavazzini, temblando, preguntó: «General, ¿qué es eso?» «¿Qué cosa?» «Parece que hay mucho polvo elevándose, como polvo de tierra». El general Provera, deseando haber visto mal, apretó los dientes y exclamó: «¿Caballería? ¿De dónde demonios salió?» Desde la meseta de Rivoli, justo detrás de las tropas de Rosselmini, estaba descendiendo un regimiento de caballería. A esa hora, el cuerpo principal de Napoleón marchaba dividido en 3 columnas. Es una lástima que Augereau haya entrado primero en la meseta de Rivoli. Al frente de Napoleón, el encargado de la vanguardia era definitivamente Massena. Por supuesto, también había tropas que habían avanzado hacia la meseta de Rivoli antes que Massena. La ruta de desvío por el sur de Rivoli, que era la dirección que Albinzi había previsto originalmente. Ese era el camino que había tomado la división de Augereau. Massena chasqueó la lengua con pesar. En cambio, el general de brigada Zerboni, su ayudante, observaba con calma a las tropas de Rosselmini frente a ellos y comentó: «Aún así, el ejército austriaco nos recibe en una situación que no había previsto en absoluto. Una formación defensiva, TSK. Así no pueden utilizar adecuadamente sus tropas. Mejor sería moverse en columna como nosotros y, si es necesario, huir. Sería mucho mejor si al menos hicieran fuego de cobertura». Massena negó con la cabeza despreocupadamente. «No es posible con un mosquete. Quizás incluso con un rifle Ferguson sería difícil. Cuando disparas acostado, el humo parece filtrarse. Es una de las debilidades de los rifles de retrocarga. Los rifles de avancarga, los mosquetes, básicamente requieren sentarse para cargarlos. Por eso, es casi imposible cubrirse antes de cargarlos. Por otro lado, los rifles de retrocarga permiten disparar en posición de tendido, pero tienen el problema de que el gas de la pólvora tiende a filtrarse por la recámara. Para resolver este problema, sería necesario fabricar la recámara de los rifles de retrocarga con maquinaria. Esto es algo difícil en Francia, donde ni siquiera las máquinas de vapor son abundantes. Aunque no sepa todo eso, Massena sabe cómo usar las armas en batalla. De todos modos, al ver al enemigo adoptar una formación defensiva, Massena pensó en una solución simple: un duelo de artillería. Bien, primero envía un mensajero al coronel Marmont. Pídele que nos dé fuego de apoyo. El general Laharpe estará cruzando bien esa cresta montañosa. ¿Quién sabe? Parece que ni siquiera el comandante tiene muchas esperanzas en eso. Mirando de reojo hacia la dirección sureste, la cordillera de Monte Castello, los ojos de Massena brillaron. Nuestro avance mediante potencia de fuego es la constante en esta operación, a menos que haya otras variables. Fue entonces cuando se escucharon disparos bastante cercanos. Van. Tanto Massena como Zerboni se sorprendieron por los sonidos de disparos sorprendentemente cercanos. Parece que hay alguna variable. ¿A qué le están disparando de repente esos austriacos? Nuestras tropas están avanzando desde el noreste. ¿Será que Laharpe ya cruzó la cordillera de Monte Castello en el sur? En ese momento, Massena, de buena vista, abrió mucho los ojos. No lo creo. Por el polvo que se levanta, parece caballería. Veamos, con el telescopio. Al poner el telescopio en su ojo, Massena ahora abrió la boca de par en par. Un grupo de caballería estaba descendiendo desde la dirección de la meseta de Rivoli, detrás de las tropas de Rosselmini. Sin embargo, originalmente no debería haber tropas bajando desde allí, porque Eugene y Lance, que ya habían tomado posiciones en la meseta de Rivoli, deberían estar enfrentándose al enemigo. Pero claramente se trataba de caballería aliada. Relincho. Después de identificar al comandante al frente a través del polvo, Massena arrojó su telescopio. Lance. Es Lance. Todo el ejército, avance en columna. Vamos al frente y despleguemos fuego. Rampón. Sí, excelencia. Corre al frente. Rompe la formación defensiva enemiga. El coronel Rampón, el comandante de asalto de la división de Massena, respondió enérgicamente. Con gusto lo asumo. Hasta la muerte. El regimiento de Rampón avanzó corriendo con sus rifles en mano. Por supuesto, no se trataba de un asalto con bayonetas. Simplemente intentaban penetrar dentro del alcance efectivo de los mosquetes. Pero incluso eso normalmente sería bastante peligroso. Si el enemigo recobrara un poco la compostura y contraatacara, bajo fuego cruzado, el bando con menor número sería aniquilado. Aún así,
Massena ordenó un avance dentro del alcance efectivo. ¿Por qué? Porque en ese momento, apareció un regimiento de caballería cargando contra la formación defensiva de infantería. Con un grito que parecía un alarido, Massena montó su caballo. Lance, ese loco. Dios mío, está maniobrando sobre un precipicio escarpado. Impresionante. Ahora es el turno de la división de Massena para apoyar esa carga. La caballería no puede vencer a la infantería. Esta es una máxima militar en la era de las armas de pólvora. Sin embargo, en este momento, había un regimiento de caballería que se atrevía a cargar. No escatimen balas. Nuestra unidad va a dar todo en esta ocasión. Los 3000 jinetes que originalmente pertenecían al ejército de los Pirineos galopaban juntos por debajo de la meseta. El comandante es Jean Lance, un hombre que ha operado caballería en los Pirineos, a una altitud promedio de más de 1000 metros. Para él, la meseta de Rivoli, que ni siquiera es parte de los Alpes, era un juego de niños. Pero la movilidad no era el problema. El problema era que el enemigo había desplegado una formación defensiva. Una unidad de infantería en formación defensiva presume de un potente poder de fuego y capacidad defensiva. Lance resolvió este problema colocando fusileros armados con rifles Ferguson al frente de sus tropas. Clic. Ya es difícil maniobrar en terreno montañoso. Normalmente, para una carga en terreno montañoso, se debería usar caballería con espadas en lugar de fusileros. Porque hay muchos casos de jinetes que caen de sus caballos mientras disparan sobre terreno inestable. Incluso si eso no ocurre, es común que los caballos sufran grandes impactos y se rompan las patas. Sin embargo, Lance rugió mientras observaba a los fusileros destrozando las filas de la formación defensiva. Bien. Así es como deben ser los fusileros. Este poder de fuego no se puede comparar con el de unos simples húsares. General Lance. A este paso, todos nuestros caballos morirán. ¿Y qué importa? Esta vez no es momento de preocuparse ni siquiera por los caballos. En varios lugares, los jinetes caían de sus monturas mientras disparaban. Sin embargo, ahora Lance, al igual que Murat, gritaba carga sin pensar, sin retirar sus órdenes. Hay una razón muy simple. De todas formas, si ganamos esta batalla, la siguiente será cruzar los Alpes. No podremos llevarlos a todos entonces. Si perdemos, no hay un después. Si ganamos, de todas formas se desarrollará una operación para atravesar los Alpes. Napoleón nunca había mencionado esto. Sin embargo, Lance, con su instinto estratégico innato, había penetrado en la situación futura. Del otro lado, las tropas de Rosselmini, en formación defensiva, disparaban apresuradamente sus mosquetes. ¡Van! Pero su velocidad de disparo era incluso más lenta que la de los jinetes. ¿Por qué hay una diferencia en la velocidad de disparo? Y eso que el enemigo es caballería. Rosselmini gritó, temblando. Las 3 derrotas anteriores atravesaron su mente. Argento, Beaulieu, Wurmser. Todos eran comandantes a los que Rosselmini había servido, y todos habían sido derrotados. ¿Sería Albinzi el siguiente? En ese momento, Provera, que había ido a hacerse cargo de la artillería, regresó gritando. No podemos seguir así. Retirémonos hacia el norte. ¿Lo ha olvidado? El ejército francés está entrando por nuestro frente norte. Mire, se puede ver cómo avanzan. Entonces, vayamos en otra dirección. Provera señaló una dirección completamente diferente. Vamos al sur. En dirección a Mantua. De repente, Rosselmini abrió mucho los ojos y asintió. Esa es una jugada maestra. Todo el ejército, al sur. Allí está la fortaleza de Mantua. Además, el enemigo está avanzando desde el noroeste y el noreste. La dirección sur está completamente vacía. Rosselmini juzgó que era mejor escapar salvando a algunos que ser completamente aniquilados. Como siempre lo había hecho hasta ahora. Pero esta vez parecía que la suerte de Rosselmini se había agotado. Alois, el ayudante que intentaba romper la formación defensiva y correr apresuradamente, se detuvo y gritó. Allí, el enemigo. La cordillera de Monte Castello. Una dirección que ni el ejército austriaco ni el francés esperaban. Pero para un hombre originario de los Alpes, no era gran cosa. La división comandada por la Harpe, un hombre cuya patria es Suiza, bloqueó a los 10.000 hombres de Rosselmini. En un instante, Lance, que había bajado de la altura, se encontró con la Harpe. General la Harpe. ¡Qué alegría verlo! General Lance, ha llegado. ¿Cómo? El general de brigada Eugene me dijo que viniera. Dijo que la brigada de carabineros montados era suficiente para la distracción. En ese momento, también llegó la división de Massena. Vaya,
tanto tiempo sin vernos. General Lance. Massena, la Harpe y Lance habían completado el cerco. Van. Con esto, el ejército de Rosselmini, 10.000 hombres, fue completamente aniquilado. Sin embargo, mientras se desarrollaba el tiroteo, detrás de Massena, otra división comenzó a moverse. Es la unidad directa del comandante Napoleón. No es momento de embriagarse con la victoria. En lugar de disfrutar de la victoria que se desarrollaba en el frente, Napoleón dio la orden de marcha. Todo el ejército cruzará el río Adigio. Entramos en el desfiladero de Rivoli para derrotar al enemigo uno por uno. Mientras Albinzi ejecutaba un cerco desde el frente, Napoleón comenzó a derrotarlos uno por uno desde el flanco. Van. Con el sonido del disparo que finalmente mata a Rosselmini, el superviviente.